Buenas tardes, yo soy el doctor José Elvisiucci y en esta exposición vamos a tratar de explicar qué es el linfedema, cómo lo clasificamos, cómo lo estadificamos y cómo lo tratamos. Así que bueno, vamos a comenzar con un paciente. Para esto vamos a presentar a un paciente de 32 años, proveniente de la República Oriental del Uruguay, sin antecedentes familiares, sin diabetes, no hipotiroidismo, sin antecedentes traumáticos ni sin antecedentes clínicos de importancia, que consulta por pesadez, dolor postural, dificultad para la marcha, y que de muy temprana edad comienza con una hipertrofia del miembro inferior, como ven en estas fotos familiares, muy buen jugador de fútbol, pero que llega a los 32 años con esta patología. Para poder definir esta enfermedad, nos vamos al sexto consenso latinoamericano de tratamiento del linfedema, donde decimos que es el acúmulo de agua, sales, electrolitos y proteínas de alto peso molecular. Es el único edema, el linfedema, que tiene proteínas de alto peso molecular y otros elementos en el espacio intersticial, llevando a un aumento del volumen de la región corporal como consecuencia de una alteración dinámica y o mecánica de la circulación linfática, que lleva a un aumento del volumen progresivo y evolutivo de la extremidad o región corporal, con disminución de la capacidad funcional e inmunológica del sistema linfático, aumento de peso y modificaciones morfológicas. Para clasificarlo, el linfedema tenemos que empezar a clasificarlo y luego a estadificarlo y ver cuál es su evolución. Lo clasificamos de la siguiente manera, en linfedemas congénitos, tempranos, precoces y tardíos. Linfedema congénito, probrida miótica, enfermedad de Milroy, como acá ven una brida miótica, enfermedad de Milroy, que es el linfedema que tiene hipoplasia proximal con hiperplasia distal. Pie cabo familiar, es con síndrome de Turner. Temprano precoces entre los 15 y los 30 años y el tardío después de los 30 años. Antes de los 15 años es el linfedema del niño. El tardío después de los 30 años generalmente coincide con un factor desencadenante, ya sea un problema hormonal, ya sea un problema climático, ya sea una agresión por radiación, como por ejemplo el sol, por un viaje extenso o bien por un factor oncológico. Por eso después de los 30 años tenemos que descartar alguna alteración oncológica. Mientras que el linfedema secundario es aquel linfedema que aparece luego de un evento determinado, como por ejemplo después de la cirugía de varices, después de la cirugía arterial, traumático, por lesiones térmicas, por fracturas extensas, por lipoaspiración, por cirugías con incisiones transversales, por reflujos quilosos, por enfermedades parasitarias o infecciosas como la filaria, la tuberculosis o linfangitis a repetición muy frecuente en algunos pacientes. Y el maligno, post vaciamiento ganglionar y post tumores que comprometen el drenaje linfático, como el cáncer de testículo, los melanomas, el cáncer genital femenino, el cáncer genital masculino, o el más frecuente de todos los linfedemas secundarios, que es el linfedema post-tratamiento de cáncer de mama. Aquí vemos un linfedema secundario de miembro inferior post-cirugía genital femenina. Según su localización, vamos a decir que es un linfedema de miembro superior, linfedema de miembros inferiores, genitales externos, de cara y cuello, y otros sectores. Acá vemos un paciente con un linfedema de prepucio, más un linfedema de miembro inferior y un linfedema de miembro superior. Según su clasificación, linfedema del recién nacido, como el que vemos acá, de miembro superior, un linfedema primario de miembro superior, del infante, como dijimos antes, antes de los 15 años, y del adulto que va de los 15 a los 30 años. Acá vemos dos linfedemas, un linfedema secundario, post-vaciamiento inguinal, izquierdo, con cáncer de vulva, una trombosis venosa profunda, linforregia y linfangitis, pero ustedes fíjense que el linfedema secundario mantiene la forma del nervio, del miembro inferior. O sea, el miembro inferior se agranda, pero mantiene su forma, el pie es el pie, la pierna, el muslo, mientras que en el linfedema primario se pierde totalmente la morfología del miembro afectado. Acá tenemos otro linfedema primario, otro linfedema secundario, post-vaciamiento ilíaco bilateral con anexo histerectomía, sarcoma mulleriano uterino y un linfedema que acá vamos a ver cuando vemos próximamente la diferencia entre el linfedema agudo, un linfedema crónico con su verrugosis linfática como corresponde. Además, lo tenemos que clasificar según su evolución, en agudos y crónicos. El linfedema agudo es el que aparece bruscamente, después de una cirugía o después de un evento determinado, como es la radioterapia, o una metástasis
brusca a nivel, por ejemplo, en este caso, del miembro inferior, a nivel de la región inguinal en un paciente con un linfoma, donde vemos al miembro doloroso por la tensión de la piel, en posición semiflexionada, que es la posición antálgica. Es como que la piel le queda chica al paciente, no puede estirar la piel está brillosa, hay impotencia funcional y fíjese la piel brillosa también del escroto. Y el crónico, como mostramos anteriormente en la foto, es un edema ya fibroso con una paquidermitis como corresponde. Ya lo hemos clasificado al linfedema, ya lo hemos visto si era agudo o crónico, y ahora tenemos que estadificarlo y acá utilizamos la estadificación del doctor Salvador Nieto, que lo ha hecho con tomografía computada, que si bien es un método que todavía no es obsoleto, es un método simple que se puede realizar en cualquier parte, en cualquier lugar hay un tomógrafo para realizarlo y es un método económico. Nieto decía que había una fase 1, un estadio 1 o edematoso, consistencia tisular blanda, edema que deja fovea, mejora con medidas posturales. La tomografía computada de densitometría marca hasta menos de 110 unidades Hohenfield, lo normal es de menos 160 a menos 140. El aspecto del tejido celular subcutáneo es liso, homogéneo y surcado por escasas bandas fibróticas como vemos acá. El estadio 2 o edema fibroso es la consistencia tisular duroelástica, deja fovea, leve mejoría con medidas posturales. La tomografía computada nos muestra que el tejido celular subcutáneo es de menos 110 a menos 60 unidades de Hohenfield. Y el aspecto del tejido celular subcutáneo, vemos que ya tiene bandas fibróticas semicirculares que surcan el tejido celular subcutáneo. Estadio 3 o fibroescleroso, consistencia tisular duroelástica, máxima distensión de la piel a punto de explotar, como decía el doctor Nieto. No deja fovea, no mejora con medidas posturales, limitación funcional de grado variable. Desde la tomografía, la densitometría nos muestra que el tejido celular subcutáneo es de 110 a menos 60 unidades de Hohenfield y el aspecto del tejido celular subcutáneo, fíjense que tiene mucho tejido fibrótico y esbozo de imagen de tejido de panal de abeja. Mientras que en el estadio 4 o escleroso, la consistencia tisular es duro como madera, como decía Salvador. No deja fovea, no mejora con medidas posturales. La limitación funcional es severa. El tejido celular subcutáneo muestra una densitometría de menos 60 a 0 unidades de Hohenfield y el aspecto del tejido celular subcutáneo es muy irregular, con gran cantidad de tejido fibrótico y con una imagen en forma de panal de abeja. Lo bueno que tiene esta estadificación es que sirve tanto para miembro superior como para miembro inferior y que, como vuelvo a repetirles, la tomografía computada en cualquier parte del país, en cualquier localidad, es un método barato y un método que se puede realizar. El estadio 5 tiene características monstruosas, el aspecto es paquidérmico de las partes blandas, es verrugoso y su definición clínica es obvia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del linfedema? Y bueno, como ustedes ya han visto, realmente el diagnóstico del linfedema es un diagnóstico clínico y fundamentalmente se basa en el interrogatorio y en el examen físico. Y ya el paciente prácticamente cuando llega al consultorio nos hace el diagnóstico. Y también tenemos los estudios complementarios del diagnóstico. El estudio complementario del diagnóstico fundamentalmente, ¿cuáles son? La linfografía radiológica, ya que está entrando en desuso y que se utiliza fundamentalmente pues el diagnóstico de reflujo quiloso, la linfografía radioisotópica, actualmente estamos con la linfografía por fluorescencia, la tomografía computada y la linforesonancia. La linfografía por fluorescencia, como ustedes ven acá, podemos ver si inyecta verde indocianina y con una cámara se va visualizando. Todavía es un método que no está muy divulgado, muy poca gente lo está utilizando. Y bueno, estas son las imágenes que podemos visualizar en esta linfografía por fluorescencia. La linfografía radioisotópica nos hace un paneo de todo el sistema linfático, hasta llegar prácticamente al conducto torácico, donde vemos en el miembro inferior izquierdo una linfografía normal, con las corrientes linfáticas como corresponden, mientras que en el miembro inferior derecho vemos ya signos de hipertensión a nivel de la pierna y del muslo, con disminución de la captación de los ganglios a nivel inguinal. Acá lo ven nuevamente con el enfermo posterior y el enfermo anterior. Fíjense acá cómo se ve el derma backflow, el reflujo hacia la piel, a través del sistema linfático por la hipertensión linfática. ¿Cómo tratamos? El tratamiento que utilizamos nosotros es el tratamiento transdisciplinario del linfedema. Y el tratamiento transdisciplinario tiene una fase clínica y una fase quirúrgica. ¿Por qué transdisciplinario? Porque es una manera de organizar los conocimientos que trascienden a las disciplinas en una forma radical. En la etapa del tratamiento que vivimos nosotros en nuestro hospital, primero fue la etapa quirúrgica netamente, pues estábamos muy influidos por la escuela brasileña. Luego, a través de la escuela europea, se dejó de hacer mucha cirugía del linfedema, porque realmente se empezó con el tratamiento médico, con la escuela de Feld y Leduc y de Boder.
acá aparece una escuela australiana donde nos hablan de las benzopironas, que eran los medicamentos que se utilizan, que actúan a nivel del espacio intersticial estimulando a los macrófagos y digiriendo las proteínas de alto peso molecular. Y nosotros hemos diseñado el tratamiento transdisciplinario. Este fue presentado en un congreso mundial en España y que realmente ha tenido muy buena aceptación. El tratamiento transdisciplinario, como dijimos, tiene un tratamiento clínico y un tratamiento quirúrgico. Y esto nos lleva a que el tratamiento transdisciplinario lo vemos al paciente como un todo. Significa que tenemos que hacer un tratamiento preventivo, tratamiento farmacológico, tratamiento físico combinado, tratamiento nutricional, tratamiento psicológico, dermatológico y el tratamiento del dolor. Tratamiento preventivo, mantener la integridad y el trofismo de la piel y faneras para evitar brotes infecciosos e inflamatorios. Cuidado de piel y faneras, prevención de heridas, hábitos y costumbres, cuidado con el inmunodeprimido y cuidado con las compresiones, fundamentalmente en el surco delto pectoral y en la pierna. Fíjense en este caso, un linfedema secundario post-tratamiento de cáncer de mama, en una linfangitis, cómo ha empeorado totalmente el cuadro. Tratamiento farmacológico, como dijimos, la benzopirona. Y las más utilizadas actualmente es la combinación diosmina-esperidina. La benzopirona son unos medicamentos que, como dije, actúan en el espacio intersticial, actuando sobre los macrófagos, aumentando la cantidad de macrófagos y la actividad de estos, provocando una digestión de las proteínas de alto peso molecular y de esa manera inhibiendo la fibrosis que se genera en el espacio intersticial. Tratamiento nutricional fundamental. Conservar el peso teórico ideal, evitar la retención hídrica, una dieta armónica adecuada, balanceada y pobre en colágeno. Las medidas profilácticas de las infecciones bacterianas o micóticas, higiene, antibióticos y antimicóticos, de los inmunodepresores, de la inmunosupresión, fundamentalmente utilizamos la vacuna BCG que invierte el test del sudor, invierte todos los test inmunológicos y al paciente le da más inmunidad y de esa manera tenemos menos cantidad de linfangitis en los miembros inferiores. Tratamiento dermatológico de los microtraumatismos, de las lesiones micóticas, de las lesiones eczemáticas, de las vesículas y verrugas linfáticas y evitar fundamentalmente las linforragias para evitar esta fibrosis como vemos aquí en este paciente. Tratamiento físico combinado es drenaje linfático manual, presoterapia secuencial, vendaje multicapas, prendas inelásticas ajustables con velcro, medias y mangas elásticas, ejercicios miolinfokinéticos, utilizar el flexo extensor, el taping neuromuscular, cuidado de piel y faneras. Acá ven los distintos tipos de drenaje linfático manual que se utilizan y que tiene que ser en manos de gente totalmente avesada. El drenaje linfático manual evacúa las proteínas, mientras que la presoterapia secuencial evacúa el agua. Y acá ven distintos equipos de presoterapia secuencial que utilizamos sistemáticamente y que ustedes ven que tiene que tener gran cantidad de cámaras, tiene que tener las cámaras en posición de techo de teja y realmente tiene que utilizarse con muy bajas presiones. Luego se utiliza el vendaje multicapa que se pone y se quita dentro del consultorio médico. Nunca el paciente puede vendarse en forma individual. El flexo extensor para activar la articulación tibio-astragalina, una de las bombas de impulso aspirativas más importantes a nivel del miembro inferior que tenemos. Lo utilizamos sistemáticamente. El taping neuromuscular para las tendinitis, para los dolores, para el hombro doloroso, se utiliza con muy buenos resultados. Medias y mangas elásticas, cuando retiramos los vendajes multicapas, comenzamos con las medias y mangas elásticas, cada paciente con la que está indicada y con la medida del paciente. Otros procedimientos, el ultrasonido, la magnetoterapia, las corrientes rusas, la ultracavitación, la electroestimulación secuencial, que es este equipo, que da muy buenos resultados porque actúa como la presoterapia pero a nivel más profundo, estimulando la bomba impulso operativa, la electroporación para inyectar distintos tipos de medicamentos en los lugares de fibrosis y el cuidado avanzado de heridas y de úlceras. El apoyo psicológico es fundamental para la aceptación de la enfermedad, para la aceptación de la formación física, para los fracasos en el tratamiento, la psicosis, las depresiones y los complejos que tienen los pacientes. El tratamiento del dolor. Estos pacientes tienen lo que se llama dolor mixto, es un dolor neuropático y un dolor somático, por plexopatía, tracción plexual de las zonas afectadas, que generan impulsos nerviosos espontáneos o evocados que provocan disestesia. Realmente los pacientes hay que tratar el dolor y hay que tratar el dolor somático y el dolor neuropático para poder realizar el tratamiento. Tratamiento quirúrgico. No indicamos tratamiento quirúrgico sin antes efectuar un tratamiento médico correcto. Solo como complemento al tratamiento conservador o ante el fracaso de este. La cirugía del linfedema, ¿cómo la clasificamos? En cirugías resectivas, cirugías fisiológico-resectivas, cirugías fisiológicas y trasplantes ganglionares. La cirugía resectiva, la operación de Charles, Sistrum, Cervelli y Condolión.
La cirugía fisiológico-resectiva fundamental es la operación de Thompson o Thompson modificada como realizamos nosotros. Y la cirugía fisiológica tenemos la anastomosis linfático-venosa, que los precursores fueron el doctor Mario Degni y el doctor Cordeiro de Brasil, pero que actualmente tenemos distintos tipos hasta llegar a la cirugía gangliovenosa, la cirugía de Helsinki-Nielowic o la supermicrocirugía con la unión a los bypass linfático-venosos a nivel de los miembros inferiores o los miembros superiores o los distintos tipos de anastomosis. El trasplante ganglionar, que lo diseñó la doctora Corinne Becker, es un trasplante libre, se saca el ganglio autólogo y se lo trasplanta a la región ganglionar que se está requiriendo. Bueno, y este era el paciente problema que habíamos presentado. Entonces, ¿cómo lo clasificamos a este paciente? A este paciente lo tenemos que clasificar, es un linfedema primario del niño, crónico, severo, estadio 5. ¿Y qué le hemos hecho? Hemos hecho tratamiento transdisciplinario del linfedema. Y fíjense cómo con el tratamiento transdisciplinario del linfedema, este paciente ha llegado a estas circunstancias para el día de la cirugía. A este chico le hemos hecho una cirugía fisiológica resectiva, fíjense cómo vino, fíjense cómo llegó a la cirugía, y acá estamos haciendo la cirugía fisiológica resectiva de este paciente, y así es la evolución en el tratamiento posoperatorio de este paciente. O sea, como ustedes ven, este paciente se le ha mejorado la calidad de vida, se le ha mejorado su trabajo, se le ha mejorado su función y se le ha mejorado fundamentalmente su autoestima. A 4 meses de la cirugía, y fíjense, vuelta a casa a comprar ropa y zapatos. ¿Qué significa? Este chico nunca se había podido comprar zapatos en un lugar normal, nunca se había podido comprar un pantalón, y ustedes fíjense cómo este chico ha vuelto realmente a una calidad de vida que no estaba acostumbrado. Un chico joven, un chico que tiene sus hijos y un chico que trabaja como encargado de un hotel importante en Uruguay. ¿Y cuál es la bibliografía que les recomiendo? Les recomiendo que bajen de la página del Centro Siuchi el 6º consenso, que lo bajan en forma gratuita y que tienen todos los temas que hemos abordado en esta clase. Muchas gracias.